Saludos cordiales amigos, bienvenidos a Convergente TV, Televisión Global y su programa Geopolítica en Debate. Esta noche con el tema La Yihad Islámica, el desafío del orden internacional. La yihad es un término árabe que significa lucha, en tanto interpretación del Islam como guerra santa. El profeta Mahoma construyó su expansión sobre el combate por la fe, y por ello muchos musulmanes, después de él, han considerado que la violencia es un arma legítima para imponer su régimen y su religión. No todos los musulmanes son islamistas, aquellos que intentan armonizar la vida civil con los preceptos del Corán. Ni todos los islamistas son yihadistas, es decir, los que intentan imponerlo por la fuerza y el terror. Evidentemente, estos últimos se han convertido en la vanguardia de su religión. El profeta Mahoma, nacido en la Meca en el año 570, tuvo a los 40 años una revelación que una vez escrita se conoció como el Corán. Al tiempo que los imperios persa y bizantino se diezmaban mutuamente, Mahoma y su comunidad de creyentes unificaron la península arábiga y se consagraron en reemplazar las creencias dominantes en la región, principalmente en el judaísmo, el cristianismo y el zoroastrismo, por la revelación recibida por Mahoma. A la muerte del profeta en el 632, los ejércitos árabes llevaron la nueva religión hasta la costa atlántica de África, la mayor parte de España, el centro de Francia y el norte de la India. En los siguientes años, la propagación por zonas de Asia Central y Rusia, sectores de China y la mayor parte de las Indias orientales, donde el Islam, alternativamente llevado por mercaderes y conquistadores, se estableció como la presencia religiosa dominante. Los grupos radicales que prometían reemplazar el sistema existente en Oriente Próximo observaban los enfoques distintos del orden mundial. La versión sunita, a través de la Hermandad Musulmana, Hamas, el movimiento terrorista Al-Qaeda, y la versión chiita, a través de la revolución de Khomeini y su vástago, el Estado dentro del Estado libanés Hezbollah. Enfrentados por un conflicto violento, no obstante, les unía el compromiso de desmantelar el orden regional existente y reconstruirlo bajo la forma de un sistema de inspiración divina. A lo largo de los años ha habido facciones dentro de los hermanos musulmanes que han adoptado posturas más radicales, derivando en movimientos como la Yihad Islámica y otros grupos extremistas que utilizan la violencia para alcanzar sus objetivos. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el señor coronel Roberto Marchán Brito. Bueno, su prestigio y erudición lo preceden y creo que Roberto ya no necesita ser presentado. Él es un gran amigo de Convergente TV. Pues bien, le damos la más cordial bienvenida a Roberto Marchán. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Timmy. Como siempre, un placer y gracias por tus palabras. Roberto, para dar inicio, tu primera lectura de lo dicho de un tema tan complejo, la yihad islámica. Como tú bien dices, Timmy, es un tema absolutamente complejo y yo quisiera hacer primero, en primer lugar, una aclaración. Yo al menos lo que voy a tratar de hablar es desde una perspectiva más histórica que religiosa, aunque aquí se mezclan, cuando uno trata estos temas, estamos hablando de religiones, se mezclan lastimosamente todas las subjetividades humanas en las que, es decir, las creencias humanas. Y en principio yo quisiera primero pedir disculpas de antemano a cualquier persona que se pueda sentir ofendida o resentida por lo que aquí se pueda decir. Pero sin embargo, lo que voy a tratar de hablar es simplemente desde una perspectiva lo más histórica y sobre todo enfocada a la dinámica del poder, de la geopolítica, más que a la dinámica religiosa. Entonces, para empezar, yo quisiera hacer un pequeño y breve recuento de lo que es las religiones abrahámicas o las tres religiones monoteístas que existen en el mundo actualmente, las principales, porque para algunos también el budismo se considera una religión monoteísta, aunque también para otros es más preceptos filosóficos.
Las tres religiones monoteístas principales que hay en el mundo tienen la misma vertiente. Tal vez eso algunas de las personas que nos escuchan tal vez no lo saben, pero vale la pena aclarar. Alrededor del año 700 antes de Cristo, el judaísmo se estaba empezando a expandir y sobre todo se expandió después de que los pueblos de la Judea o de la Palestina fueron invadidos primero por asirios, luego por los babilónicos. Los babilónicos se llevaron a las élites de esta zona, a las élites judías hacia Babilonia, y prácticamente el judaísmo se estableció y se empezó a escribir no en Judea precisamente, sino en Babilonia. Eso en el 700 antes de Cristo. De ahí, y básicamente el judaísmo implica la Torá, e implica todo lo que es el Antiguo Testamento para los cristianos, con sus significados a veces divergentes. En el año cero, es decir, hace 2024 años, teóricamente aparece la figura de Jesucristo y el nacimiento del cristianismo, que toma la tradición judía para sí y la lleva un paso más allá porque Jesucristo se supone que ya es el Mesías que los judíos están esperando incluso hasta el día de hoy, la llegada del Mesías. Es decir, coge una parte de la tradición judaica y la convierte en otro tipo de religión y otra tradición, asumiendo que ya el Mesías ya llegó a la tierra y se presentó en la figura de Cristo, y también llevando ciertas otras cosas adicionales que son un poco más complejas, como la Trinidad y todo lo demás. Porque a veces al cristianismo, visto desde la perspectiva judaica e incluso la perspectiva del Islam, no se le considera necesariamente monoteísta por esta figura un poco curiosa y difícil de entender de la Trinidad, es decir, de que el único Dios se divide a su vez en tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero bueno, eso es otro tema. Posteriormente a eso, en el año 700, como tú bien indicaste, con la llegada de Mahoma o Mohammed, como se le conoce más allá, se empieza a escribir el Corán y se empieza a escribir a nacer el Islam, que también nace de la misma perspectiva. Es decir, el Islam considera a los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham, Noé, etcétera, los considera, e incluso considera a Jesucristo no como el Salvador, no como el Hijo de Dios, pero sí como un gran profeta, y desarrolla el resto de la tradición islámica. Diferencias sustanciales entre las unas y las otras, podemos decir que hay muchas, pero básicamente diríamos que la tradición, que una de las diferencias más importantes entre el Islam con el judaísmo y con el cristianismo es que tanto el judaísmo como el cristianismo son escritos, es decir, sus libros principales o sus textos principales, en el caso de la Torá, de los judíos, en el caso del Nuevo Testamento, de los cristianos, son escritos no por los propios, por el propio Dios o Jesucristo, en el caso de los cristianos, sino por sus seguidores, por teólogos y por la gente que interpreta de alguna manera la palabra de Dios. La diferencia con el Corán es que en el Corán, teóricamente, es la revelación a través de un ángel que hace Dios, el único Dios, a Mahoma o Mohammed, que es su profeta. Es decir, el Corán, para el Islam, el Corán es la palabra de Dios, escrita, dictada básicamente por él mismo, por Dios, por la figura esta de Dios. Entonces, esas son algunas de las diferencias, y este es un pequeño y muy cortísimo repaso acerca de estas tres religiones, las tres religiones grandes monoteístas. Recordemos, valga la pena también hablar un poco, recordemos que el ser humano siempre ha tenido una necesidad de algo más. El ser humano es básicamente, ya esto desde una perspectiva un poco más filosófica, siempre ha tenido la necesidad de entender el mundo que le rodea. Y como obviamente el ser humano, por sus capacidades y limitaciones, no puede entender el mundo que le rodea en una forma integral, se ha creado varias herramientas, y entre esas herramientas es la de creer en algo sobrenatural. Y el ser humano siempre ha ido construyendo dioses. Recordemos que antes del monoteísmo que estamos hablando ahora, del judaísmo, cristianismo, islam, existieron los politeísmos, es decir, la creencia en múltiples dioses, en toda
un grupo de dioses que en diferentes circunstancias generalmente empezaban siendo por los fenómenos naturales, la tierra, el agua, el sol, la luna, los volcanes, etcétera, pero que de alguna manera han llenado esta falta de entendimiento de la naturaleza y falta de entendimiento de la realidad que el hombre siempre ha tenido. Y las religiones monoteístas también son una parte de esa necesidad, de esa subjetividad humana que necesita tener algo en quien creer, es decir, hacer un acto de fe. ¿Y qué es un acto de fe? Un acto de fe no es más que creer sin necesidad de una evidencia empírica o una evidencia racional, creer en que algo es más trascendente que uno mismo, es decir, está dentro de su propia subjetividad. Esto como para hacer un principio, un pequeño recuento de lo que es el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Gracias, Roberto. Y para hacerlo más terrenal, tú diste una aproximación de tinte religioso en la parte histórica, pero yo quería irme ya más bien a la praxis de lo que sucede con la yihad y quería referirme específicamente a lo que ha sucedido en el año 2015 específicamente, el 15 de febrero de 2015, 21 cristianos egipcios, coptos, fueron asesinados por el Estado Islámico en una siniestra ejecución ritual en una de las playas de Libia, quizás lo recuerdes. Y durante meses el mundo había sido testigo de la barbarie del Estado Islámico, conocido como ISIS o Daesh. Muchos videos elaborados con una estética cuidadosamente macabra recorrían el ciberespacio, que yo vi en alguna oportunidad algunos de los videos. Y esto era la culminación de una larga cadena de violencia que había dejado tras de sí una serie de masacres, empezando con el 11 de septiembre en Estados Unidos, inclusive las matanzas de Luxor, Mumbai, Bali, te puedo dar una lista más larga, brutales actuaciones en nombre de la religión musulmana. En definitiva, la yihad existe, Roberto. La yihad viene del islamismo, nace del islam. Esto lo dice un escritor que lo estoy revisando en este momento, José Javier Esparza, un historiador español, que sacó un libro muy interesante que habla precisamente de la historia de la yihad. Él habla de 14 siglos de sangre en el nombre de Alá. En definitiva, Roberto, ahí viene la pregunta de esta relación que te acabo de dar. ¿Es esta la yihad? Bueno, para contestar tu pregunta, yo primero quisiera hacer una aproximación y vuelvo nuevamente a hablar de las cosas, porque no se puede entender la forma de pensar de un solo grupo humano o de una sola religión sin dejando de lado la forma de pensar de las otras religiones. ¿Por qué? Porque recordemos que lastimosamente la guerra, es decir, la violencia entre los seres humanos, no es un patrimonio exclusivo del Islam. De hecho, si nos recorremos hacia siglos atrás, recordemos las famosas cruzadas cristianas, cuyo propósito era el de recuperar los sitios sagrados de Jerusalén que estaban en manos del Islam y que provocaron miles, si no millones de muertes en determinado momento. Y se justificaba la guerra. El mismo San Agustín justificaba la guerra santa. De hecho, el, el concepto de guerra santa no es un concepto del Islam, es un concepto del cristianismo. San Agustín, si mal no recuerdo, justificaba cuando, primero, con tres condiciones básicas la Guerra Santa. La primera, que los fines sean justos. La segunda, que sea sin un sentimiento de odio. Y la tercera, cuando se consideraba que era una circunstancia legítima. Es decir, lo que tú dices que es verdad, los hechos horrorosos que se han llevado a cabo por el Islam desde la perspectiva radical, también han sido llevados a cabo por el cristianismo desde una perspectiva radical y también han sido llevados a cabo, pues dicho sea de paso, por el judaísmo desde una perspectiva radical. Si no veamos lo que está pasando ahorita en Gaza. Pero en fin, es por eso que yo quisiera tratar de identificar un poco los hechos religiosos y un poco de los hechos políticos. Porque si bien están entrelazados, no son necesariamente lo mismo. Los hechos religiosos están basados en dogmas y doctrinas que generalmente buscan más bien la paz y la convergencia de la humanidad, pero
que llevadas al extremo también implican el sometimiento de otras formas de pensar, pero los hechos políticos están más relacionados con el hecho del poder. Y aquí voy al concepto de la yihad. Si tú estudias el Islam y estudias a las personas que trabajan sobre el Islam, el concepto de la yihad está en el Islam, pero tiene varias acepciones, es decir, varias comprensiones, porque el Corán es un libro escrito en el año 700, como te digo, que obviamente está sujeto a determinadas interpretaciones, a pesar de que en teoría el Corán es la palabra de Dios y por lo tanto es probablemente el libro que más se lee en función de cada palabra que está ahí escrita, pero también está sujeto a interpretaciones. Entonces, por ejemplo, la yihad, la primera interpretación que existe de la yihad es la lucha contra uno mismo, es decir, la lucha por ser cada vez una persona de mejores características humanas, de convencerse a sí mismo y de cambiarse a sí mismo. Esa es la yihad contra uno mismo. Y en un segundo término se habla de la yihad en el ámbito externo, es decir, la yihad en cambio para sostenerle al Islam. Pero habría que tratar de entender en dónde y en qué momento se dieron estos cambios de postura del concepto de la yihad. ¿Por qué el concepto de la yihad, que en principio era el pelearse contra uno mismo para ser una persona cada vez mejor, se fue convirtiendo en una idea de pelear por la supervivencia del Islam? Y ese cambio de concepto probablemente se dio precisamente en las disputas que hubo a través de los siglos, sobre todo entre el cristianismo y el islam, como te había hablado del tema de las cruzadas. Dicho sea de paso, que son cruzadas que en muchos casos todavía hay gente radical en cada una de las religiones que busca eso. A lo que yo quiero ir y contestando finalmente, y con esto termino, Timmy, es que generalmente estas cosas, estos extremismos, no son producto precisamente de las doctrinas religiosas, sino más bien están encaminadas a las características políticas de un momento determinado, a la geopolítica de un momento determinado, y sobre todo llevadas a cabo por gente que se ha radicalizado dentro de cada una de las religiones. Porque radicales no solamente encontramos en el Islam, probablemente son los que a Occidente más nos ha llenado la vista y nos ha llenado los sentidos, ver lo que tú bien decías, las masacres, sobre todo el Estado Islámico, que quieren construir nuevamente el gran califato y llegar hasta Al-Andalus, que es la península ibérica, etcétera, etcétera. Pero son radicalismos que no solamente son exclusivos del Islam, hay radicalismos cristianos también y hay radicalismos judaicos. ¿Verdad? Es harto complejo el tema, Roberto. Y en el caso de los musulmanes, pues resulta difícil separar la política de la religión. Quizás para Occidente le ha sido más simple esto de dar al César lo que es al César y dar a Dios lo que es de Dios. Para los musulmanes parecería que este es un tema que no han logrado manejarlo adecuadamente. Pero en todo caso, mira, las zonas que el Islam había conquistado, o donde recibía tributo de los no musulmanes, eran concebidas como una sola unidad política. Siempre ha buscado conformar una sola unidad política en tanto el nuevo orden desde la visión de ellos. Y aparece el Dar al Islam, o sea, la casa del Islam, o ellos llaman el reino de la paz. Y pues bien, estaban gobernados por lo que tú dijiste, por el califato, por esa continuación del que fue Mahoma, y aparece la necesidad de ir más allá, que supone el famoso Dar al-Harb, es decir, el reino de la guerra. No sé si me explico. Los musulmanes logran establecer dos ámbitos claramente definidos. El Dar al-Islam, la casa del Islam, es decir, quienes se someten a sus propios preceptos religiosos, y el Dar al-Harb, que sería Occidente en este caso, es decir, la casa de la guerra, que es esa entidad política a la que tiene que ser sometida por medio de la yihad. Entonces, la estrategia para imponer este sistema universal que recibió el nombre de yihad, lo dice el mismo Corán, es la obligación de los creyentes de propagar su fe a través de esta lucha. Entonces, realmente la problemática va por ahí, Roberto. Esto se aperturó desde los años 700 con la expansión
de la doctrina de Mahoma en sí mismo. Y es una cuestión que permanece con una suerte de problema a ser resuelto. ¿Cuál es tu criterio? Tendremos que volver nuevamente a las características internas de las religiones. Y lo que tú dices es cierto, tanto el cristianismo como el islam son dos religiones que tienden a su expansión. Es decir, son religiones incluso en las que uno fácilmente puede ingresar a esa religión. O sea, yo me puedo convertir al cristianismo con relativa facilidad y también me puedo convertir al islam con relativa facilidad, simplemente afirmando mi voluntad de ser parte del islam. Lo que no ocurre con el judaísmo. Ojo, el judaísmo es una cuestión más cerrada porque el judaísmo en cambio, tiene ciertos componentes étnicos, raciales y culturales adicionales, más allá del componente religioso, que bueno, sería para otra conversación. Es decir, el judaísmo, como tú sabes, yo no puedo convertirme al judaísmo porque yo quiera ser el día de mañana un judío. De hecho, tengo que tener, ni siquiera si mi padre es judío, porque la ascendencia al judaísmo está del lado de la madre, es matriarcado. Pero yo al Islam y al cristianismo sí puedo. Entonces, sí, tanto el cristianismo como el Islam han tenido esa visión de expandirse, porque lastimosamente, y esas son las religiones, cuando hablamos de dogmas religiosos, estamos hablando de absolutos. Estamos hablando de que estas son revelaciones divinas en las cuales me obligan a mí y no hay discusión, y en las cuales me obligan a que yo siga y la expanda. Y esa ha sido la causa de muchas de las guerras a través del tiempo, lo que está ocurriendo. Entonces, lo que tú dices es cierto, pero a lo que yo quisiera ir es un poco más hacia la dinámica política que hay detrás de esto, porque recordemos que la religión no es solamente un- una subjetividad humana de un grupo social determinado. La religión también tiene características de control social, porque así como la ley controla a los seres humanos en las acciones de los seres humanos, del ser humano hacia afuera. Esa es la ley que todos vivimos para poder vivir en comunidad, para no matarnos los unos contra los otros. Hemos diseñado las leyes que nos obligan a sujetarnos. También la religión, en cambio, nos obliga de nosotros hacia nosotros mismos, hacia adentro. Es decir, la religión también tiene una característica de control social. Pero las religiones también tienen características de poder político y aquí habría que hablar un poco de la dinámica del poder. ¿Qué es el poder? ¿Y por qué las religiones están generalmente asociadas al poder? Recordemos que en los inicios del cristianismo, el cristianismo no había ninguna separación entre la iglesia y el poder político. Es decir, era una sola cosa, el Estado, el derecho, la política y la religión, era una sola unidad. Eso se fue produciendo en Europa, en el lado occidental, en un proceso lento de a poco. Recordemos que el poder político que tenía el Papa en determinados momentos de la historia social era enorme y eso cambió. Ahora, en el Islam estamos viendo algo similar, probablemente con mucho más retraso, porque también el Islam no ha tenido el desarrollo que ya ha tenido el cristianismo. Recordemos que el cristianismo ya tiene 2000 años, el Islam vino 700 años después. Y tal vez por sus características no ha tenido ese desarrollo. Y todavía hay radicalismos dentro del Islam que, ojo, no podemos decir que el Islam es solo eso, porque sería también una grave distorsión. El Islam es mucho más que eso, pero hay esos radicalismos que sí, que quieren construir y unificar a la religión con el Estado y con el poder, es decir, un todo como fue el cristianismo en su momento en la Edad Media y después de la Edad Media hasta las guerras religiosas que terminaron en 1640 con la paz eh, se me va ahorita el nombre, La pero, paz de pero es Westfalia. de Westfalia. Esa es la palabra que se me escapaba. Pero entonces, eso es lo que debemos tratar de mirar. O sea, la interrelación que existe entre las religiones con el poder político y la geopolítica mundial. Y lo que acabas de mencionar respecto de los extremismos, quiero mencionar ahora a un autor que estoy más que seguro que no te agrada, y es Samuel Huntington. Y él habla de que la fuente fundamental de los conflictos, y a eso quiero llegar, la fuente fundamental de los conflictos en el universo posterior a la Guerra Fría. Huntington escribe su libro
el choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Dice el norteamericano, dice, no tiene raíces ideológicas o económicas, sino más bien tinte cultural. El choque de civilizaciones dominará la política a escala mundial. Las líneas divisorias entre las civilizaciones serán los frentes de batalla del futuro. Y a medida que la gente se vaya definiendo por su religión, por su etnia, Occidente, y claro, aquí Huntington defiende a Occidente, Occidente se encontrará más y más enfrentado con civilizaciones no occidentales que rechazarán frontalmente sus más típicos ideales. Y ahí viene la problemática de la yihad y del islamismo, es decir, su visión, su propia visión de lo que es la democracia, los derechos humanos, la libertad, la soberanía de la ley, la separación entre la Iglesia y el Estado, es decir, una visión laica del Estado. En definitiva, esto resume el problema de la yihad islámica desde la posición de Huntington, Roberto. Sí, y sabes que yo le leo mucho a Huntington porque Huntington para mí es uno de los escritores que más ha hablado sobre el tema militar, sobre todo, y los temas de seguridad, y es un autor que no puede ser dejado de lado en muchos sentidos, así que no es que no me agrada Huntington. Hay cosas que estoy de acuerdo y hay cosas que no comparto. Por ejemplo, el libro que tú hablas, el libro del choque de civilizaciones, escrito, creo, si no me equivoco, en el 96, al poco tiempo de la caída de la Unión Soviética, y por eso es que a mí me gusta hacer un poco un recorrido histórico, porque a veces tenemos que ubicarnos en qué momento y en qué lugar se establecieron ciertas cosas para poder tratar de entender el contexto. Recordemos que en el año 91 cae la Unión Soviética, es decir, el mundo bipolar que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, se derrumba y queda una sola superpotencia emergente que es Estados Unidos. Y la apariencia de una ideología, la ideología del libre mercado y hasta cierto punto el judaísmo, cristianismo y Occidente como la emergencia del gran poder mundial. Y ahí nacieron algunos libros curiosos que después han sido desmontados por la historia, pero que lastimosamente todavía le siguen haciendo millonario a quien lo escribió. Por ejemplo, El fin de la historia de Francis Fukuyama, que yo no sé por qué todavía es tan citado. El hombre se equivocó del medio a la mitad, el hombre se equivocó en todo. Pero bueno, y después de eso también aparece el libro de Huntington que nos habla de que, y el libro de Huntington es en cierta medida una respuesta a Fukuyama, porque Fukuyama, su precepto principal es de que ya no va a haber luchas ideológicas, de que vamos a un mundo, si cabe el término de paz, porque ha triunfado una sola visión del mundo, de la ideología y todo lo demás, y de la economía, obviamente, que también es un poder, el poder de la economía. Y que el mundo se encamina hacia eso. Y Huntington más bien le responde a Fukuyama diciéndole que él no cree que eso sea así, pero porque sí va a haber nuevos conflictos, pero esos nuevos conflictos van a estar marcados ya por las civilizaciones. Y él establece, si mal no recuerdo, 8 civilizaciones. No solamente dos, no solamente el oriental y el occidental, sino 8 civilizaciones de diverso tipo, con diversas características. Lo que se le puede criticar a Huntington es que hace una mera simplificación y tremenda simplificación de las características y las complejidades que implican hablar de religiones, de hablar de cultura, de hablar de geografía, de hablar de poder, en una simplificación que si bien puede ser interesante para leerla y tal vez razonarla, pero que no deja de ser una simplificación terrible. Y que de hecho de paso no se, también la historia le está dejando de lado porque toda la teorización que hace Huntington no es que se ha dado lugar, porque por ejemplo, lo que estamos viendo en el mundo actual, la unificación entre, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, entre Rusia y China, esa comunión que se está empezando a dar. Recordemos que la cumbre de los BRICS fue los 2 días anteriores y esta cumbre de los BRICS está marcando un cambio que todavía no podemos ni siquiera poder avisorar hacia dónde está cambiando el mundo de un mundo unipolar que se ha construido en los últimos 30, 40 años a un mundo multipolar que probablemente se construya en adelante, donde los BRICS tendrán un gran papel.
Pero aquí estamos, lo que yo te hablaba es de que esta conjunción, esta unificación entre los intereses de Rusia con China, por ejemplo, van totalmente en contra de la teorización de Huntington cuando hablaba de que de la civilización china, y de que no es sionista, no me acuerdo el nombre específico, la civilización rusa, etcétera, etcétera, que hablaba de civilizaciones que no se van a poder juntar, porque él habla de valores y sentidos culturales como si la cultura fuera algo estático. Y para que la gente nos entienda, cuando se habla de cultura, y aquí me sale un poco la vena de antropólogo, la cultura no es más que la adaptación que hacen los seres humanos al medio ambiente y al grupo social en el que viven. Es decir, por ejemplo, para poner un ejemplo muy sencillo, el comer es una necesidad básica biológica de todos los seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos comer. Eso no tiene ningún tipo de debate. Todos tenemos que comer porque es la única forma de sobrevivir. Pero, ¿qué comemos? Y cómo comemos es algo totalmente cultural. Es decir, lo que comemos, si comemos carne, comemos verduras, comemos frutas o comemos una mezcla de todo un poco, obedece a nuestro medio ambiente en donde nosotros hemos crecido o donde nosotros nos hemos creado el grupo humano. Obviamente con los desarrollos sociales actuales y los medios de comunicación, ahora podemos no solo comer lo que hay en nuestro territorio, sino comer muchas otras cosas que hay en muchos otros territorios y eso va modificando también la cultura. El comer con cubiertos o el comer con palillos es absolutamente cultural. Es algo que se fue construyendo con el paso del tiempo en función del grupo social. Entonces, haciendo una muy breve simplificación, la cultura es eso es la cultura, es cómo nosotros como grupo social entendemos el mundo y entendemos lo que nos rodea y entendemos al otro. Y eso está atravesado por factores religiosos, factores económicos y factores de diverso tipo. Entonces, una de las cosas que a mí no me gusta, por ejemplo, de Huntington es que él le ve a la cultura como algo estático. Y la cultura no es estática. La cultura está en sí en permanente proceso de modificación, porque todas estas cosas que te digo se van modificando. Si nosotros miramos hacia atrás en nuestra propia realidad, por ejemplo, antiguamente, por decir un caso, una sola cosa, los hijos, la cantidad de niños que tenía cada familia. Yo vengo de una familia donde mi abuela tuvo 15 hijos, mi abuela materna. La hija de ella, mi madre, tuvo 5 hijos. Y ahora nosotros, yo tengo un hijo y mi hijo probablemente solo tengo un gato o un perro, no sé. Vamos en ese camino. Son modificaciones de carácter cultural que se van dando. Entonces, y no quiero yo con esto menospreciar los aportes de Huntington, ni mucho menos, pero sí quiero hacer notar las deficiencias que tiene su enfoque, porque finalmente el enfoque que él nos está llevando es a pensar de que estas civilizaciones, como él las concibe, estáticas, civilizaciones que no se intercalan con las otras supuestas civilizaciones también estáticas, es lo que va a generar los conflictos del futuro. Y eso no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que los conflictos siguen siendo en función de las dinámicas de poder. Y las dinámicas de poder no son nada más que la capacidad que tienen los seres humanos de hacer que el otro tome decisiones en función de mis propios intereses. Y el poder se establece siempre que hay una relación de más de dos. Es decir, el poder es un hecho social, no es un hecho individual, porque si es que yo existiera solo yo en el mundo, el poder no existe, porque yo no puedo obligarle a nadie a tomar una decisión. El poder es un hecho social. Entonces, la dinámica de poder, yo más le trataría de entender a la realidad actual del mundo como una dinámica de poder donde obviamente hay factores de carácter étnico, factores de carácter cultural, factores de carácter religioso, etcétera, que se intercalan para ir construyendo la realidad que vamos viviendo. No, y así es, continuando con la visión de Huntington. Él dice que las pretensiones universalistas de Occidente que le hacen entrar cada vez más en conflicto con otras civilizaciones, de hecho la invasión a Irak, el tratar de imponer nuestra propia visión, o la visión de Estados Unidos en este caso, de lo que supone la democracia, genera pues esa confrontación
y lo hace más evidente, pues, ese choque de civilizaciones que refiere Huntington. Ahí dice, Huntington se produce, dice, desde esta posición muy occidental, esa fractura con otros grupos humanos, con otras civilizaciones, a las que define, inclusive la musulmana. Y bueno, esto supone la generación de una suerte de solidaridad de los países afines, Medio Oriente específicamente. Y consecuentemente viene la amenaza y por tanto los esfuerzos por parte de los estados del Oriente Próximo para generar una serie de conflictos, atentados y esa problemática que nos convoca al tema de la yihad islámica. ¿Qué opinas, Robert? Sabes que en eso es algo que yo estoy completamente de acuerdo con Huntington. Una de las razones del conflicto actual, creo yo, es ese universalismo ciego, triunfalismo que se dio en Estados Unidos, sobre todo en Occidente en general, en el mundo, en la anglósfera, sobre todo. Eso habría que analizar también ese eje Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, que es lo que se conoce hoy como la anglósfera, porque tienen, más allá de que son parte de Occidente, tienen su propia forma de pensar y su propia forma de querer entenderle el mundo y la realidad del mundo en futuro. Pero bueno, eso es otro tema. Pero yo estoy de acuerdo. Esa expansión, ese triunfalismo que se dio a partir de la caída de la Unión Soviética, que está matizado, está claramente expuesto en el libro de Fukuyama del fin de la historia, es una de las cosas que ha hecho que haya una reacción en ciertas partes del mundo. Esta misma, lo que yo te hablaba hace poco, esta misma conjunción que estamos viendo ahora entre China y Rusia. Hasta hace poco tiempo era impensable, porque China y Rusia tienen bastantes diferencias de diverso tipo, desde diferencias de carácter territorial hasta diferencias de poder, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos viendo que esta actitud de Occidente le está llevando a que los dos grandes poderes, estos dos grandes poderes que ahora quieren retar el poder unipolar del mundo occidental, se hayan juntado. Es decir, volvemos nuevamente a que esta actitud triunfalista y ciega occidental, que niega a la posibilidad de los demás y que tiene que ver mucho también con el neoliberalismo, ojo, porque el neoliberalismo también ha construido una realidad en la cual absolutamente todo, incluso el ser humano y sus características primigénicas, tienen un cierto valor y ese valor tiene un valor en función del invisible mercado, de las fuerzas invisibles del mercado. Entonces, todo esto, por supuesto que sí, está llevando, y ahí estoy, como te decía, de acuerdo con Huntington, está llevando a que se den estos enfrentamientos, a que la geopolítica se esté moviendo de esta forma, en estas características, lo que está ahora reflejado en los hechos que están ocurriendo tanto entre Rusia y Ucrania, como también ahora en Oriente Medio con Israel y el genocidio que está cometiendo contra los palestinos en Gaza. Ahora ya enfrentado también contra Líbano, contra Yemen y próximamente aparentemente va a ser contra Irán en poquísimo tiempo. Ciertamente hay una posición, como yo la veo, remitiéndome nuevamente a Huntington, con eso ya no lo voy a mencionar más, una posición chauvinista de Huntington, que hace patente en esta afirmación, dice la supervivencia de Occidente depende de que los estadounidenses, pone ya directamente, se reduce a Estados Unidos, dice, depende de que los estadounidenses reafirmen su identidad occidental y los occidentales acepten su civilización como única y no universal, así como de que o que se una más bien, y esto es con Europa, para renovarla y preservarla frente a los ataques procedentes de sociedades no occidentales. Le faltó decir sociedades bárbaras, un poco más le faltó decir. ¿Qué opinión te merece, Roberto? Estoy completamente de acuerdo contigo. Es esos radicalismos que a veces atraviesan no solo el mundo subjetivo de las religiones, sino también el mundo aparentemente racional de la realidad geopolítica y de la realidad incluso académica. Porque no podemos dejar de lado de que Huntington es un muy prestigioso académico. Y estos radicalismos es precisamente lo que nos está llevando a los enfrentamientos. Si es que el mundo fuésemos capaces
de mirarle al otro no como el enemigo, sino al otro como un compañero que ocupa un espacio de terreno entre nosotros y que nosotros miráramos a nuestra religión, nuestra cultura, no como la única forma de ver, es decir, lo que se conoce en el mundo, en la antropología como el etnocentrismo. ¿El etnocentrismo qué es? Y es algo que la gente generalmente tiene, está dentro de sí, pero no lo visualiza, no puede visualizarlo. ¿Qué es el etnocentrismo? El etnocentrismo es simplemente creer que las cosas en las que yo creo, que las cosas que yo hago, las cosas que yo he aprendido durante mi vida, son las cosas como se deben hacer las cosas en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque simplemente son las que yo hago. Y se las impongo al otro en función del poder que yo tengo sobre el otro. Y ese es el drama de Estados Unidos, el drama de Occidente. Occidente se ha metido en su cabeza la idea de que sus valores culturales, que su visión del mundo, que su visión de las religiones, que su visión de la política, que su visión es la única visión, y la visión económica, por supuesto que sí también, es la única visión que es exitosa y que debe ser para todos. Y no entiende cómo puede haber otros grupos humanos, otros grupos que piensen de otra forma, piensen de una manera diferente. Entonces, cuando negamos la diferencia, nos volvemos en radicales. Y como te digo, ese radicalismo es el germen del conflicto, es el germen de la violencia, no solo de un lado, sino de todos los lados, porque radicales no es que hay solamente en el Islam, radicales hay en el mundo occidental, radicales hay en las diversas religiones. ¿Por qué? Porque lastimosamente el radicalismo es simplemente, como te acabo de decir, la negación del otro, la negación de la existencia del otro y de una forma de pensar específica que pueda tener el otro. Y esto no es algo nuevo. No es para nada nuevo. Ha atravesado la historia de la humanidad durante todo el tiempo, durante toda nuestra vida. Por ejemplo, hace poco se celebró, entre comillas, el descubrimiento de América. Y visto desde esta perspectiva, el descubrimiento de América fue uno de los más grandes y terribles genocidios que existieron en la humanidad, porque lo vimos, los que llegaron lo vieron desde su perspectiva y negaron la existencia del otro y al otro lo deshumanizaron, etcétera, etcétera. Ojo, dicho sea de paso, que el genocidio que se dio aquí en Centro y Sudamérica por parte de los españoles no es ni de lejos el más grave. El más grave fue el que se dio en Norteamérica por parte de los ingleses, holandeses y de otros lados de Europa, porque ese fue totalmente un exterminio, mientras aquí de alguna manera hubo cierto nivel de sincretismo, es decir, de unificación de culturas en la cual obviamente hubo una cultura sometida a la otra, pero que de alguna manera se dio cierto nivel de sincretismo. En el norte fue simplemente la aniquilación. Y los restos que quedaron de esas culturas ahora sí, hasta el día de hoy, siguen metidos en áreas determinadas que los llaman las reservaciones indígenas. Entonces, finalmente, a lo que yo quiero llegar es que todo radicalismo, sea este radicalismo, como te digo, intelectual, económico, cultural, social, religioso, todo radicalismo de alguna manera genera violencia y de alguna manera nos lleva a los conflictos en los cuales estamos metidos y probablemente seguiremos metidos durante mucho tiempo. Tú mencionaste hace un momento el tema del poder, lo vinculaste con el BRICS, que se llevó a efecto antes de ayer, creo, se produjo en Rusia, sin asistencia del presidente de Brasil, dicho sea de paso. Pero bueno, las relaciones entre los mundos islámico y no islámico, y yo quiero referirme a la Guerra Fría, que también mencionaste, respetaban como siempre un enfoque vespaliano, es decir, la búsqueda del equilibrio de poder. Y en esa época, tú debes recordar, Roberto, eh, dentro de la Guerra Fría, Egipto, Siria, Argelia e Irak inclusive, respaldaban en líneas generales las políticas de la Unión Soviética. Por otro lado, Jordania, Arabia Saudí, Irán y Marruecos preferían la protección de los Estados Unidos. Dependían de su seguridad, de base en los Estados Unidos. Pero en el año 73, 1973-74, esta alineación cambia y el presidente egipcio, Anwar el-Sadat, tú recuerdas que lamentablemente fue asesinado, él cambió de bando por sus propios intereses nacionales, es decir, la recuperación de la península de Sinaí, que aún estaba en manos de Israel. Y bueno, y por supuesto terminó alineándose con los Estados Unidos.
a breves rasgos lo que ha sucedido en Oriente Próximo de cara al tema del poder y de los intereses respecto de ese equilibrio de poder. Eh, ¿Cómo ves hoy, Roberto, las alineaciones, tomando en cuenta la problemática de la yihad, la problemática en Oriente Próximo y todo lo que está sucediendo en una condición posterior a la terminación de la Guerra Fría y en este mundo multipolar que el mismo Huntington refiere? Lo que tú dices habla un poco acerca de la complejidad de la dinámica del poder y la dinámica del poder que se ve allí en Oriente, tú le llamas Oriente Próximo, que generalmente eso suelen decir los europeos a Medio Oriente, nosotros desde un poco más lejos le decimos Medio Oriente, pero en fin, es la misma, el mismo sector. Es obviamente compleja y la realidad actual con lo que se está dando, con donde Israel, de, yo no diría de la mano, pero sí con la retaguardia protegida por Estados Unidos y el anglósfera, porque incluso Europa de alguna manera de a poco se está alejando de eso, está en una coyuntura en la cual hoy más que nunca, creo yo, la misma supervivencia del Estado de Israel está en entredicho. Y me explico por qué. Porque en el pasado, si bien Israel peleó muchas guerras, pero estábamos en un marco, como bien tú dices, en un marco de dos mundos bipolares, donde había un eje que estaba absolutamente detrás del un poder y el otro eje que estaba absolutamente detrás del otro poder. Y eso era inamovible o muy poco movible. Es decir, Israel tenía el apoyo de todo Occidente y de eso no iba a cambiar en ningún momento. Pero en la dinámica actual, con un mundo que va cambiando y con un mundo que las dinámicas de poder se van modificando y cada país en un mundo anárquico, como dicen los realistas de las relaciones internacionales, un mundo anárquico donde no hay un poder superior que ponga orden, sino que cada quien tiene que mirar por sus intereses, estamos viendo que Israel prácticamente tiene detrás de sí solo a Estados Unidos y Estados Unidos está en una dinámica también interna que le hace que ese mismo poder flaquee. Y Israel es un país es tremendamente pequeño, si bien muy poderoso, que ha podido desarrollar capacidades y sobre todo capacidades militares muy importantes, pero sigue siendo un país muy pequeño con una población muy reducida, 7 8 millones de habitantes, que dicho sea de paso en estos últimos meses se ha reducido por la migración que mucha gente ha salido de ahí, se habla de 1 a 2 millones de personas de Israel que han salido de Israel. Las dificultades de mantener una guerra a largo plazo. Recordemos que contra Hamas, al que no ha podido derrotar ni lograr ninguno de sus objetivos estratégicos, que era la recuperación de los rehenes, ni derrotar totalmente a Hamas, lo ha logrado en más de 2 años, más de un año de conflicto. Y ahora se abre un conflicto contra Hezbollah en el norte, contra Yemen al sur, y quiere abrirse un conflicto contra un país que es creo que al menos más de 10 veces más grande y con 80 millones de habitantes como Irán y con enormes capacidades actuales. Entonces, visto desde esa perspectiva, yo creo que en este camino en el que van, sobre todo Israel, está en un serio riesgo de desaparecer. Y no porque necesariamente sea vencido militarmente en principio, sino porque va a ser invivible su convivencia pacífica en ese lugar. Y un país, ningún país, nadie puede permanecer en una situación de guerra permanente durante largo tiempo. Y Israel se equivocó. Las guerras que ellos han peleado y las que fueron muy exitosos en el pasado, todas fueron guerras muy cortas. Creo que la guerra más larga duró alrededor de 30 días, la que tuvieron más larga Israel y la que perdieron, sobre todo en el 2016, si no me equivoco, contra la misma Hezbollah en el Líbano. No tuvieron más de 30 días, ya llevan un año de guerra. Entonces, ellos no tienen la capacidad de sostener un conflicto de estas características. Y Estados Unidos también está en la disyuntiva de su propia dinámica interna y sus propios conflictos internos, donde no olvidemos que este 5 de noviembre es la nueva elección, donde hay unas enormes probabilidades de que suba alguien que está o no está dentro del mismo establishment norteamericano y el que el establishment le tiene terror, que es Donald Trump. Entonces hay una dinámica interna norteamericana, una dinámica externa que le va a afectar terriblemente al Estado de Israel. Yo creo que el más grande perdedor de lo que está pasando actualmente en Medio Oriente, a largo plazo, a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, a un mediano plazo, va a ser
el mismo Estado de Israel porque el futuro, su futuro está seriamente comprometido. Tú mencionabas un posible ataque hacia Irán por parte de Israel en el contexto de este conflicto en Oriente Medio, pero a eso quería referirme. El concepto binario del orden mundial continúa siendo la parte de la doctrina oficial del Estado en Irán, incluido en su constitución. También el grito de batalla de las minorías armadas en el Líbano, hablando de Hezbollah específicamente, de Siria, de Irak, Libia, Yemen, Afganistán, Pakistán, la ideología de varios grupos terroristas activos en todo el mundo, el Estado Islámico de Irak y el Levante. Todo este escenario que te acabo de plantear configura el nivel de violencia y de confrontación entre musulmanes y no musulmanes. Entonces, parecería ser más bien que Israel está embarcado en una problemática que no solo se deriva desde la visión sionista de ocupar un territorio en la antigua Palestina, sino ocupa también una problemática que se vincula al tema que nos ocupa, es decir, la yihad, la necesidad de dar respuesta, por supuesto, a una cuestión de tinte religioso, de expandirse como fue la idea de Mahoma en sus inicios, no sé cuál sea tu idea. Como te decía, Tim, yo pienso que va más allá del ámbito religioso. Y aquí precisamente lo de la situación de Israel actualmente nos dice mucho de que las cosas van mucho más allá y es una dinámica de poder que va más allá del tema religioso específicamente. Recuerda tú que en el año 2006, si mal no recuerdo, si no estoy equivocado, Israel invadió el Líbano. Y cuando invadió el Líbano tenía el apoyo de milicias cristianas libanesas, porque recordemos que Líbano es un país multicultural y multireligioso. Hay grandes grupos cristianos también. Y las milicias cristianas en el 2006 le apoyaban completamente. Es demás, eran parte del mismo conglomerado militar de Israel. Y fueron los que también crearon esas grandes masacres en los campos de refugiados palestinos de Sagra y Shafira, si mal no recuerdo. Pero actualmente el ataque de Israel hacia el Líbano más bien ha hecho que toda el poder político, social, cultural libanés se esté más bien unificando en función de un solo enemigo, que es Israel. Es decir, el ataque de Israel ha hecho que las diferencias que existen entre los cristianos libaneses con los musulmanes libaneses, en este caso Hezbollah, que es una rama chiita del Islam, se hayan difuminado de alguna manera, por lo menos ante este enemigo propio. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá de la dinámica y las antipatías sociales y religiosas, está la dinámica de la política. Y está el que la dinámica de la violencia a la que está sometiendo Israel a todo su entorno, lo único que genera, no genera paz, lo único que genera es genera radicalismos. O tú crees que los niños que han pasado más de un año en Gaza viendo morir a sus familias, viendo ser destruidas sus viviendas, su casa, sus hogares, etcétera, van a salir el día de mañana con ramas de olivo a pedir paz y decir que el mundo sea paz? ¿O lo que estamos creando es nuevos radicalismos? Lo más probable es que estemos creando nuevos radicalismos, es decir, Israel con la dinámica de la violencia a la que está sometiendo a su alrededor. Lo único que está generando es mayores radicalismos que le van a hacer imposible alcanzar la supervivencia y la paz. Porque desde mi punto de vista han cometido un error estratégico fenomenal. El pensar que venciendo o derrotando a sus enemigos, entre comillas, es la única forma de alcanzar la paz. Esa no es la única forma de alcanzar la paz, menos cometiendo genocidios. La forma en que, por ejemplo, Estados Unidos, cojámosle de ejemplo a Estados Unidos, después de haber cometido el terrible acto de lanzar las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón el año 45, donde mataron indiscriminadamente a gente civil, algo terrible que debería ser sujeto de otro tipo de análisis histórico, pero parece que lo borramos de la historia porque el poder está ahí. Pero Estados Unidos lo que sí hay que tratar, hay que estudiarlo es que a pesar de que hizo eso con el pueblo japonés, de alguna manera logró convertirse
En El Salvador, para muchos de los japoneses, no quiero decir con esto que Japón sea también un todo homogéneo que apoya a Estados Unidos, pero obviamente durante todos estos 40, 50 años ha estado alineado al poder norteamericano, a pesar de que fue el poder que les masacró en determinado momento. Entonces, hay una dinámica social, una dinámica política que todavía es muy difícil de entender, pero lo que más probable que pase, lo que yo te digo y por lo que yo sustento lo que te estoy diciendo respecto a Israel, lo más probable es que se estén creando nuevos radicalismos, radicalismos islámicos y probablemente radicalismos cristianos y probablemente también en algún momento radicalismos judíos. Porque también recordemos que los judíos, los colonos judíos que están apoderándose de territorio palestino, que fue sacramentado en las resoluciones de las Naciones Unidas y que las Naciones Unidas por mucho tiempo ha dicho que son ilegales, etcétera, etcétera, también son radicalismos de carácter judío que van en contra y han hecho cosas terribles en contra de la población palestina. Entonces, lo único que vemos que esta dinámica de la violencia en la que el mundo está embarcado, lastimosamente, lo más probable es que a un mediano y a un corto plazo cree más radicalismos de varios tipos y de varios cortes. Para volver al tema de la yihad, y creo que nos seguimos un tanto que es lógico la evolución de esta conversación. Roberto, ¿es razonable dar al Corán, no sé qué tanto conozcas, darle al Corán, te decía, una interpretación bélica, en tanto quizás la génesis de la lucha contra el infiel en el marco del proceso histórico que se da desde Mahoma hasta nuestros días? Pero eso es muy difícil. Yo pienso que siempre será difícil tratar de entender los libros sagrados porque recordemos que los libros sagrados no fueron escritos en un lenguaje, primero fueron escritos en ámbitos sociales, culturales, realidades muy diferentes a las actuales. Eso ya nos pone una distancia para tratar de entender lo que dice la letra del escrito sagrado. Y estoy hablando del la Torá judía, estoy hablando del Nuevo Testamento cristiano, estoy hablando del Corán musulmán. Es difícil eso. Segundo, fueron escritos en idiomas muy diferentes a los nuestros. El, el, como es la Torá, más que nada en arameo, una parte en hebreo, aunque el hebreo moderno es diferente. El cristianismo incluso fue escrito en griego, en otros idiomas, el Corán en árabe. Y las interpretaciones que se le dan, yo he podido leer de varios tipos de interpretaciones que le dan a un mismo versículo. Y yo, como yo no puedo, por ejemplo, leer el Corán en árabe, tengo que depender de la traducción que alguien en algún momento hizo del árabe hacia el español para tratar de entender. Y ahí hay un sesgo. Entonces, tratar de entender los paradigmas de lo que dice cada uno de estos libros sagrados para cada una de sus religiones es complejo, es difícil. Y si vamos a los hechos históricos, en cada hecho, en cada momento histórico han sido incluso interpretados de manera diferente, a veces contradictoria. El mismo cristianismo. Ciertas cosas del cristianismo en determinados momentos fue interpretado de una forma y después de varios siglos interpretado de una forma completamente diferente. No se diga de la Torá y no se diga como es del Corán y las sumas. Lo que yo puedo decir es que el Islam tiene 5 preceptos fundamentales y sencillos para la gente, porque el Islam fue, yo creo, el libro escrito más sencillamente para la gente, a pesar de sus complejidades. Y los 5 preceptos son, primero, la profesión de fe. O sea, obviamente el Islam hace que la gente tenga fe en eso. La oración diaria, es decir, que tiene que acercarse a su Dios cada día, el musulmán. La limosna, es decir, ayudar a sus congéneres, ayudar a los miembros de la comunidad. El ayuno en tiempos del Ramadán para purificarse y la peregrinación a la Meca. Esos son los 5 preceptos fundamentales del Islam, no hay más. Obviamente después hay las suras, que también son interpretaciones que se hace al Corán después por los clérigos, pero ya te digo, es complejo. Por eso yo prefiero verlas a las religiones más desde la perspectiva de la política que desde la perspectiva teológica y religiosa en sí misma. Y esa sexta columna o sexto precepto que tú mencionas del Corán, ¿no es la yihad acaso? No, no es un precepto la yihad.
La yihad ya te digo, está escrito en varias partes del Corán y en varias partes una interpretación, la interpretación más primigenia era la lucha contra uno mismo para ser cada día una mejor persona y en algunos momentos también se interpretó como la lucha para poder sostenerle al Islam, sobre todo cuando el Islam, os recordemos, que también se expandió en función de guerras y también en determinado momento fue sujeto de ataques por parte de otras religiones. No obstante, para ir avanzando, Roberto, el tiempo nos quedó cortísimo. Te voy a robar unos 10 minutos más para ya ir cerrando. El Estado Islámico es importante que mencionemos, Roberto. ISIS o Daesh ha experimentado una disminución significativa en su poder y control territorial desde el año 2014-2015, que fue el año que tuvo mayor auge, cuando declaró un califato en amplias zonas de Irak y de Siria. Sin embargo, aunque ya no controla grandes áreas, sigue siendo una amenaza activa para Occidente a través de sus células dispersas y afiliados de diversas regiones. ¿Cómo ve la situación actual de ISIS, Roberto? Como te decía, ISIS, por ejemplo, fue una de probablemente el más extremo representante del extremismo redundando islámico que se ha dado en los últimos tiempos. Y recuerda que ISIS no mató a cristianos, no mató a judíos. ISIS, sobre todo, mató a musulmanes. O sea, el extremismo llevado en contra de sí mismos. Ese es más o menos el ISIS. Pero, y fue de alguna manera, no derrotado, pero sí de alguna manera reprimido por las mismas sociedades musulmanas, porque a veces visto desde la distancia nuestra, vemos al musulmán solamente con las imágenes que nos meten en la cabeza los medios de comunicación occidentales, es decir, una mujer cubierta con burka sin ningún tipo de derechos, completamente tapada, un hombre que abusa de su familia, de su mujer, etcétera, etcétera. El Islam no es eso. Yo les invitaría a conocer países islámicos que hay de diverso tipo y de diversas tradiciones, porque igual que el cristianismo, igual que el judaísmo, el Islam también tiene diversas tradiciones. Por ejemplo, Turquía. Turquía es un país de una gran mayoría musulmana, pero es un país prácticamente occidental. Uno se va a Turquía y tiene la impresión de que está en Europa, ¿no? Que está en Asia, ¿no? Que está cerca del Islam y menos que está en el Islam, más allá de que hay las mezquitas, hermosos monumentos y todo lo demás. Entonces, el Islam no es solamente lo que nos han metido en la cabeza. Hay radicalismos, por supuesto que sí, pero esos radicalismos se van construyendo, como te decía, en función del poder. Y lo que está pasando en Oriente Medio con Israel y todos los países con los que está peleando su guerra santa, entre comillas también, lo único que a mi modo de ver va a generar es más conflictos, más radicalismos y muy probablemente esos radicalismos sean aprovechados por movimientos políticos como el de ISIS, el Estado Islámico, para volver a resurgir. Porque si, como tú bien decías, ISIS y el Estado Islámico han sido llevados a un mínimo por la lucha no de los poderes occidentales, la lucha de los mismos musulmanes en contra de ellos. Pero lastimosamente los radicalismos que se están construyendo ahora, en parte empujados por Occidente, lo más probable que hagan a un mediano y corto plazo es que esos radicalismos se sustenten y fundamenten un renacimiento del Estado Islámico, de ISIS o de otro tipo de movimientos, pero de características similares. Correcto, Roberto. Ahora, yéndonos al África, que también tiene fuerte impacto de la religión musulmana. Boko Haram es un grupo insurgente islamista radical que opera principalmente en Nigeria, así como en partes de Níger, Chad y Camerún. Eh, Todo tiene que ver con la lucha por la influencia occidental en la educación. Eh, Ellos llaman que la educación occidental es prohibida por sus características de pecaminosa, lo dicen. Y mira tú, el señor Bill Gates realizó una campaña en Nigeria para erradicar la poliomielitis. Me parece que fue esto en los años 2009, me parece que fue. Y los brigadistas que estaban dedicados a vacunar a los niños fueron asesinados por este grupo de Boko Haram. En definitiva, en nombre de la yihad islámica, África enfrenta este tipo de barbarie. ¿Cómo la ves tú, el accionar de Boko Haram?
Boko Haram obviamente es un otro movimiento terriblemente radical, con un islamismo radical que, como te he tratado de decir aquí, no es el Islam en sí mismo, sino son radicalismos que se van construyendo en determinado momento. Eh, pero lo que a mí me llama la atención es lo que tú me dices, y tengo que confesar que yo no me he metido mucho a estudiarle a Boko Haram la dinámica de Nigeria, lo que está ocurriendo actualmente con ellos. Aunque de cuando en cuando llegan las terribles imágenes de matanzas y todo por el estilo, sobre todo perpetrados por estos sujetos. Pero una de las cosas que marca cómo a veces no entendemos las dinámicas es lo que tú acabas de decir acerca de Bill Gates y su campaña contra la poliomielitis. Verás, te voy a contar una historia que más es nuestra, de aquí del país, pero que puede servir para entender la dinámica de otros países. A veces los estados creemos que y esto es etnocentrismo puro y duro, creemos que las cosas que nosotros consideramos buenas son buenas para todos y van a ser, por lo tanto, aceptadas por todos sin chistar porque estamos convencidos de que estamos haciendo el bien, porque no entendemos las dinámicas sociales. Te digo caso que ocurrió hace muchos años aquí en el país. En el país, en algún momento dado, se pretendía llevar a las comunidades indígenas del país, a las más aisladas, agua entubada, porque obviamente no existía agua potable y el agua que las comunidades tenían era la agua de acequias, riachuelos y todo lo que había por ahí. Y él apareció por ahí alguien que dijo, vamos a poner ahora agua entubada para que, si bien captamos de las mismas vertientes, pero llevamos agua mediante tubos y una llavecita a las casas de los indígenas. Y fueron y pusieron el agua entubada. Todos diríamos, aplaudimos y todos dijimos, qué bien, se están acordando de la gente. Pasó poco tiempo y todo eso se había sido destruido. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo? Pues estos son unos ignorantes, unas bestias. ¿Cómo van a no querer y destruyen lo que nosotros vinimos a hacer por ellos, lo buenos que somos? Y es que no entendieron que para ellos había una dinámica diferente en el consumo y en el uso del agua. El agua tenía ciertos valores simbólicos, porque si se hubiesen dado cuenta, hubiesen ido a ese lugar a entender la relación entre el ser humano con su agua, con sus vertientes, ellos para la gente que tenía esa idea, el que abrir una llave y que salga de ahí agua era algo totalmente incomprensible. No podían creer porque el agua tenía otros tipos de valores. Era parte de la tierra, era parte de la montaña, era parte de su riqueza. Entonces, si no entendemos esas cosas, si no hacemos trabajo de campo para entender esas realidades culturales, cometemos esos terribles errores y después nos rasgamos las vestiduras diciendo, estos son unos pobres ignorantes, estos son unas bestias. No digo que eso haya pasado con el caso que tú refieres de la poliomielitis en Nigeria, pero es muy probable que algo así haya pasado. Y es muy probable que los que actuaron en contra no solo hayan sido los radicales de Boko Haram, sino la misma gente, porque no entendió, no comprendió, no hubo una aproximación, problema, explicar lo que uno quiere hacer y entenderle a la gente. Y vamos nuevamente ahí, a esa enorme arrogancia que existe, ese enorme etnocentrismo que existe a nivel individual entre los seres humanos, pero sobre todo a nivel occidental. Occidente, una de sus grandes características, a pesar de que la antropología nació en Occidente, aunque en determinado momento sirvió para el colonialismo, pero chuta, el Occidente es hasta ahora sigue siendo incapaz de entenderle al otro, incapaz de dejar de dividir al mundo entre los buenos, que son los que están de mi lado, y los malos, que son todos los demás. El mundo va mucho más allá de eso. No, definitivamente, para que tengas una idea, este Boko Haram fue fundado en el año 2002 con el objetivo de establecer un Estado islámico en Nigeria. Y ahí viene lo interesante, rechazar la educación occidental que consideraba contraria al Islam. Desafortunadamente, Boko Haram es yihadista desde esta visión extrema. El ejemplo que te ponía de Bill Gates precisamente la ha llevado a semejante circunstancia. El impacto de la polio, que es un documental que está en Netflix, que quienes puedan mirarlo, van a darse cuenta del impacto en una sociedad ya de por sí que vive en la miseria, totalmente afectada por esta enfermedad que ya es historia, afortunadamente, en Occidente. Y mira tú, los grandes aportes de este
filántropo como Bill Gates en términos de erradicar este tipo de enfermedad, fue mal recibido por Boko Haram y los brigadistas, que son mismos africanos, mismos, inclusive parte de del mismo concepto religioso, fueron asesinados y hay un rebrote en Nigeria de esta enfermedad. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Y para ir cerrando, Roberto, el tiempo nos quedó corto, quería también hablar de los talibanes en Afganistán, que son un movimiento islamista, son de tinte suní, que surgió en este país a principios de la década de los 90 y a propósito de la salida de las tropas de la ex Unión Soviética y en medio de una guerra civil, por supuesto. ¿Qué opinión te merece la evolución de los talibanes en Afganistán? No han logrado aperturar sus fronteras y sus relaciones internacionales siguen siendo tan problemáticas como con la salida de los norteamericanos que también ingresaron a propósito de haber acogido a un terrorista como Osama Bin Laden. Tu criterio, y con esto terminaríamos, mi querido Robert. Gracias, Tim. El tema de los talibanes, yo pienso que nunca hay que dejar de lado el hecho de que los que crearon a los talibanes fueron los norteamericanos. ¿Recuerda tú cuando Ronald Reagan les llevaba a la Casa Blanca a los mujahidines y hablaba de los luchadores por la libertad? ¿Por qué? Porque en la geopolítica de ese momento lo que le interesaba a Estados Unidos era derrotar a la Unión Soviética y la Unión Soviética había invadido Afganistán para sostener al gobierno de carácter marxista que existía en ese momento. Dicho sea de paso, si regresáramos a ver a Kabul en los años 80, 90, probablemente veríamos mujeres con minifalda y una libertad casi occidental. Esa era la Afganistán de esa época, bajo la égida de la Unión Soviética. Era un país, recuerdo tú que el comunismo es básicamente ateo, no es religioso, por lo tanto era un país laico prácticamente. O sea, sería un regreso a un mundo completamente diferente. Y lo que es hoy día, Afganistán es una creación absoluta de Estados Unidos. Estados Unidos les creó a los talibanes para poder vencerle a la Unión Soviética. El problema es que su creación después se volvió contra ellos y después de ellos mismos no pudieron sacarle, a pesar de que estuvieron más de 10 años, si mal no recuerdo, en Afganistán, los norteamericanos tuvieron que salir de ahí con el rabo entre las piernas en uno de los eventos militares más desastrosos de los últimos tiempos. Todavía todos creo que tenemos esas imágenes de los aviones C-141 de Estados Unidos eh, moviéndose por las calles de rodaje y las pistas del aeropuerto de Kabul y la gente desesperada correteando atrás para colgarse de cualquier parte, de la llanta, de cualquier lugar, porque querían escapar de ahí con los norteamericanos. Es una visiones terribles, es decir, una desastrosa, terrible salida. Entonces, ahora los talibanes tienen el poder absoluto, aunque todavía tienen conflictos dentro de Afganistán. Y Afganistán ha sido un país que prácticamente ha regresado a, chuta, un siglo hacia atrás, en todos en los sentidos de desarrollo humano, en los sentidos de desarrollo social, en todos los sentidos. Es decir, nuevamente. Las disputas geopolíticas que se dieron en los años 80, 90 entre Estados Unidos y la Unión Soviética de esa época han generado un país que prácticamente hasta ahora se ve casi perdido, un país inviable donde obviamente también se van construyendo radicalismos, porque son lugares donde la ley y el orden lo imponen desde una perspectiva radical, de una perspectiva radical religiosa, es decir, una nueva unificación entre el Estado y la religión, que dicho sea de paso, vuelvo y repito, no es un hecho del Islam, es un hecho que ocurrió tanto en el judaísmo y en el judaísmo está también regresando, ocurrió en el cristianismo y en el cristianismo también hay grupos, sobre todo de carácter evangélico, que quisieran que el Estado y la religión sean uno solo y ocurre en el Islam. Entonces, mi punto siempre será de que cuando se juntan el poder político y la religión, las cosas pueden complicarse muchísimo. Por eso yo siempre pensaré que el poder de un Estado debe estar totalmente laico y alejado de las religiones y dejar que las religiones sean, que trabajen para el interior de cada uno de nosotros y en la comunidad, obviamente subjetiva en la que cada uno de nosotros querramos vivir, pero respetando el derecho que tienen las otras personas de tener su propia confesión y su propia forma de ver el mundo. No, absolutamente. En todo caso, en conclusión, la yihad sigue ahí,
recogida en los pliegues del legado del profeta Mahoma. Bien, para concluir, deseo agradecer a nuestros auspiciantes y a los grupos que nos han permitido replicar este programa. A ellos mil gracias por dejarnos ingresar en sus hogares. A ti, Roberto, una vez más, nuestro agradecimiento por compartir tu erudición en temas de tanta trascendencia, de tanta complejidad. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Tim, y a todos ustedes. And our American perspectives.